Y X también aquí es igual, si usamos coordenadas polares. Radio de tita de radios. Radio de tita de radios. Bien, vamos a ver cómo se utiliza coordenadas polares. Ya, esto acá esto lo hemos hablado en la clase pasada. Cuando hablemos de un rectángulo, memorícense para toda la vida. Digo toda la vida, porque van a ver hasta el final. El baricentro o centro de gravedad de un rectángulo siempre está a mitad de la base, mitad de la altura. De un triángulo siempre está un tercio de la base, un tercio de la altura, partiendo desde la esquina que está a 90 grados. Aquí podemos volver a remarcar que el baricentro realmente no se mueve, ese punto se mantiene quieto. No es si tener una hojita, voy a arreglar una hojita. Bueno, ahí vienen esto. Un punto que no se mueve. Lo que pueden cambiar son las coordenadas, pero como tal ese punto no, sigue siendo el mismo. El centro, ¿dónde dijimos que está? Siempre está a un tercio de la base. Aquí esto sería H tercio. ¿Y este cuánto sería? B tercio, ¿no? Un tercio de la base. Ahora, si esto lo volcamos, fíjense que el punto sigue estando a un tercio de la base y un tercio de la altura. Sigue estando. Pero las coordenadas es lo que cambian. Estas coordenadas hacen lo que se modifica. Aquí la coordenada, ¿cuánto sería acá la coordenada? Correcto. B tercio. ¿Y acá cuánto sería? 2 tercios. 2 tercios de B, ¿no? Correcto. ¿Ya? Eso quiero que se lo memoricen hasta el final. Siempre ese punto no cambia. Lo que puede cambiar son las coordenadas. Esto del triángulo isósceles, rarísimo verlo. Rarísimo. Pero de todas formas está ahí. Ahora hablemos de las circunferencias, medio círculo o cuarto de círculo. Fíjense en eso, son otras figuras que también se suelen usar bastante. Círculo, medio círculo, elipse, un cuarto de circunferencia. Ahora, ¿cómo se demuestran los círculos mediante integrales? ¿Se puede hacer de esta forma? Se puede, solo que es más complicado porque ahí hay que manejar raíces. Y ustedes recordarán del cálculo que integrar con una raíz, ¿qué se hace? ¿Cómo se resuelve y cómo se integra con raíces? Pasándolo a Tienes que utilizar el método de la función trigonométrica, ¿no? Y más pegado. Para eso es que aparecen las coordenadas polares, es muchísimo más fácil. Fíjense, esto de acá, esta demostración se la pueden si quieren memorizar porque siempre es la misma. Dice, voy a mostrarles cómo que se demuestra esto con coordenadas polares. Coordenadas polares. Supónganse ustedes que vamos a demostrar para el cuarto de circunferencia, que es más delgado. Entonces fíjense, ¿qué tenemos ahí? Nuestro cuarto de circunferencia, o sea, un cuarto de círculo. Ahí, un cuarto de círculo. A este cuarto de círculo, fíjense que su radio, vamos a llamarlo esto un radio, vamos a llamarlo un radio superior R. Un radio superior, R mayúsculo. Como es un círculo, el radio siempre es el mismo respecto de su origen. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tomamos un elemento diferencial de círculo? Cuando decimos un elemento diferencial, ¿a qué nos referimos? A un pedacito así realmente bien chiquitito, un pedazo infinitesimal, una pequeña porción. Imagínense que fuera una porción de pizza,
pero tan delgadita que tiende a cero. O sea, realmente lo que veríamos sería esto. Fíjense, o sea, realmente si a esto le quiero sacar un elemento diferencial, o sea, una porción bien pero bien pequeña, lo que realmente vería sería una línea. Ahora, para poder deducir y que se pueda apreciar mejor, voy a agrandarlo, voy a exagerarlo esto ya. Pero realmente se vería así, ¿ya? Solo que yo lo voy a exagerar esto. O sea, pero quiero que quede claro, o sea, el pedacito es tan pequeño que realmente se vería como una línea, no como una porción de pizza, por decirlo así. Ahora bien, fíjense en esto. Este ángulo de acá, vamos a llamarlo un ángulo tita. Ángulo tita. Ahora, ese pedacito que estamos sacando, este pedacito, ¿qué vendría a ser? Si es un elemento diferencial, ¿qué sería? Sería un diferencial de tita, un pequeño pedacito de ese ángulo, diferencial de tita. Ahora, ¿qué es esto de acá? ¿Se acuerdan ustedes de colegio cuando se avanzaba geometría? ¿Qué es esto de acá? ¿Cómo se llama? Sector circular. No, ¿cómo se llama esta distancia? Arco. Arco, correcto, esto es el arco. Arco S. El arco. ¿Y a qué es igual el arco? Es igual al radio por Pi. radio por el ángulo. Radio por el ángulo. ¿De acuerdo? Pero un radio por un ángulo. Ahora bien, aquí realmente al estar nosotros sacando un pedacito de diferencial, o sea, realmente este arco, fíjense que vendría a ser realmente un puntito. O sea, no estamos hablando de un arco como tal, sino de un diferencial de arco. De ese. Ahora bien, fíjense en esto. ¿Qué distancia sería la que hay de aquí hasta acá? ¿Qué distancia sería esta? R, correcto. Sería la distancia R. Ahora, ¿qué pasaría si yo también empiezo a jugar con un diferencial de radio? O sea, fíjense que teníamos un diferencial de ángulo, pero ahora quiero jugar también con un diferencial de radio. Para eso voy a manejar el siguiente concepto. El radio R es la distancia que hay desde este punto hasta el extremo final, ¿no? Hasta el perímetro. Es todo el radio completo. Si trazamos nosotros un radio genérico, o sea, un radio cualquiera, vamos a llamarlo ρ. R es el radio más grande, desde la punta hasta el final, o sea, desde el centro del círculo hasta el perímetro del círculo. El radio ρ viene a ser un radio cualquiera, puede ser un radio cualquiera que va desde 0 hasta R. Es un radio cualquiera. Por eso le estoy llamando ρ. Ahora, así como tenemos un ρ, voy a sacar un pedacito de ρ. Así como fíjense, este ángulo tita saqué un pedacito de tita. También voy a sacar un pedacito de ρ. Entonces, aquí se vería lo siguiente. Un pedacito de ρ, un diferencial de ρ. Para que se pueda ver bien ahí, fíjense, eso lo estoy exagerando el dibujo. Lo que realmente nosotros veríamos sería esto, un ángulo tita y un ángulo ρ. Entonces, esto que está aquí adentro viene a ser un área. Esto de acá viene a ser nuestro famoso diferencial de área. El diferencial de área, ¿cómo se vería entonces aquí? Como un punto solamente. Y es lógico porque el diferencial de área es un pedacito de área tan pero tan pequeño que realmente lo veríamos como un punto. Ahora pregunto, ustedes viendo de esto, ¿a qué sería igual el diferencial de área? Tomen en cuenta que eso realmente es muy pero muy pequeño el diferencial de tita, o sea, realmente se vería como un punto. Este diferencial de arco, como es un valor tan pequeño, este diferencial de arco también se repite acá. No es que es exactamente el mismo que hay acá, pero como son valores tan pequeños, la diferencia es mínima. Viendo ustedes el gráfico, ¿a qué sería igual diferencial de área? Y decimos nosotros del gráfico que vamos a sacar. Vean ustedes que ese diferencial de área es prácticamente un rectángulo. Esto de aquí, esta área es prácticamente un rectángulo. Esto. ¿Y a qué es igual el área de un rectángulo? ¿A qué es igual el área de un rectángulo?
Base por altura. Base por altura, donde la base va a ser DP y DS. ds por d tita, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. ds por d tita. Bueno, perdón, Rod ds por d rho. de Rod. ds por d rho. Ahora pregunto, ¿cómo vamos a calcular el ds? Esta acá va a ser nuestra ecuación número 1. Esta acá es la ecuación número 1. Ahora, le decía yo, ¿cómo ustedes pueden calcular un arco? ¿A qué es igual un arco? Supongan ustedes que tuvieran esto. Aquí un ángulo θ y acá un radio R. ¿A qué sería igual el arco S? ¿A qué es igual el arco? Radio por ángulo. Correcto, Por es el θ. radio por el ángulo. Ahora acá, este ds, ese arco, sería igual a qué cosa? Radio, ¿cuál sería el radio acá? ¿R o ρ? R. No. Ya, cuidado, vendría a ser ρ. Ya, en este caso, ya que estamos analizando para un radio ρ. R es el radio que viene desde el inicio hasta el perímetro del círculo, pero estamos analizando para un pedacito ρ. Entonces sería el radio ρ por triángulo, θ o de θ. De tita. De tita, correcto, es ese pedacito, fíjense que es este ángulo el que me da esta porción, de tita. Entonces de acá, esta va a ser la ecuación número 2. Reemplazando, fíjense lo que vamos a tener. ¿Qué digo reemplazando? Reemplazando 2 en 1, fíjense lo que nos queda. Acá había sido igual diferencial de área. Había sido radio de tita de radio. O bueno, ρ de tita de ρ. ¿Y qué habíamos dicho que es igual de A? R de tita de R, ¿no? Y viene a ser prácticamente lo mismo. Ya que esa R no es el radio total, es un radio genérico. Y aquí nuestro radio genérico lo hemos llamado ρ. Fíjense que acabamos de demostrar que dA es igual al famoso radio de tita de radio. ¿Qué más? Le decía de que esto de acá realmente no lo veríamos así. Yo lo he exagerado el dibujo para que se pueda apreciar ese dA. Realmente lo correcto sería haberlo dibujado de esta forma. O sea, esto de acá es lo correcto. Realmente esto se vería así. Aquí está la porción de círculo, en este caso dijimos que vamos a demostrar para el cuarto de circunferencia de esta forma. Entonces realmente lo que vemos es esta línea de acá, una línea que está a un ángulo θ y para un radio genérico ρ y habíamos dicho que el dA realmente lo estamos viendo como un punto porque es demasiado pequeño. Ahora, ese dA lo estamos viendo como un punto. ¿Y todo punto qué tiene? Tiene coordenadas. Todo punto tiene unas coordenadas. Estas coordenadas de acá serán Y y esta coordenada será la coordenada en X. Fíjense que acá se está formando un triángulo. Se forma un triángulo de esta forma. Radio ρ, distancia Y, distancia X. X, Y, ρ de tita. No, tita, perdón. Ángulo tita. Ahora de acá, entonces, ¿cómo podríamos calcular X y Y? ¿Qué funciones podemos aplicar? Seno, coseno. Seno, coseno, ¿no? Correcto. De este triángulo vamos a sacar lo siguiente. X, pero aplicando coseno. ¿Coseno a qué es igual? Coseno de tita. X sobre X sobre ρ. sobre ρ, correcto, sobre la hipotenusa. Despejando entonces tendríamos que X es igual a ρ por coseno de tita. Lo mismo con seno. Seno sería distancia Y sobre radio ρ.
Despejando, entonces nos queda que y es igual a rho por seno de tita. Ahí. Bien, entonces fíjense, esta demostración si ustedes si quieren lo memorizan porque siempre es la misma, es la demostración para transformar de un plano cartesiano a coordenadas polares. Como les digo, creo que solo hay un ingeniero que en cálculo 2 enseña coordenadas polares. Yo esto lo aprendí por mi cuenta del libro de Víctor Chungar, donde llevé cálculo 2. Bien, ahora, ¿por qué sirve esto? Pareciera que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Pero no, realmente ¿para qué nos sirve esto? Fíjense, aquí vamos a analizar para un cuarto de circunferencia. Lo que tenemos es esto. Aquí este sería X, este sería Y. Acá tenemos un cuarto de circunferencia. Ahora, ese cuarto de circunferencia, ¿cuánto dice que es su radio? ¿Cuánto es el radio acá de este cuarto de circunferencia? Fíjense ahí en la forma, en el gráfico. ¿Cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio? Dice que vale R. Bueno, R. Listo, entonces tenemos radio R. Pregunto, este cuarto de circunferencia empieza aquí en 0 y termina acá. ¿Cuánto es este ángulo de acá? Pi medio o 90 grados, ¿no? Correcto. Ahora, acá nuestros bordes ya no va a ser X superior ni X inferior, sino que van a ser, pero no va a ser X superior, X inferior, Y superior y inferior. Ahora aquí nuestros límites, nuestros bordes van a ser los siguientes. Vamos a tener un radio superior y un radio inferior. Ahora, el radio inferior viene a ser desde donde empieza. En este caso, el círculo empieza desde aquí y termina acá. O sea, termina en 0, pero empieza en 0 y termina en R. Si hubiéramos tenido una porción circular, o sea, si hubiéramos tenido algo así como una dona, digamos, imagínense, ¿qué pasaría si hubiéramos tenido algo así como una dona? De aquí hasta acá, supóngase que esto sea radio 1, y de aquí hasta acá fuera radio 2. Entonces, ahí, si me piden a mí calcular esta área de acá, ¿cuánto sería entonces el rho superior y cuánto sería el rho inferior? ¿En dónde empieza y dónde termina? ¿Cuánto es el radio con el que empieza? R1, correcto. ¿Y cuánto es el radio con el que termina? R2. Solo que acá fíjense que no es una porción, es todo esto de acá. O sea, está empezando en un radio 0 y termina con un radio R. Ahora el ángulo. El ángulo siempre empieza desde acá, desde este punto. El ángulo siempre empieza en 0, o sea, aquí el tita inferior siempre va a empezar en 0. Bueno, al menos en la mayoría de los casos. Son contadas las excepciones, pero el tita inferior viene a ser este de acá, el ángulo que me está dando el borde inferior. Y el tita superior viene a ser el ángulo que me da este borde de acá. ¿Cuánto sería entonces, esta línea de acá, cuánto sería su tita? Sería como su argumento. ¿Cuánto sería su argumento de este? 0. 0, ¿no? ¿Y cuánto sería el argumento de este de acá, de esta línea? Pi medio. 90 grados o pi medio. Ahora, se darán cuenta que el compañero insiste mucho con que sea pi medio, ¿no? ¿Por qué es eso? Resulta ser de que para usar coordenadas polares solamente funciona cuando estamos hablando en sistema radiano. O sea, esos grados siempre hay que llevarlo a un ángulo en radianes. Si se olvidaron cómo se convierte de grados a radianes, es así, es con una regla de 3. 180 grados es igual a ¿qué cosa? A un pi radiano.
Entonces digo, ¿cuánto ángulo tengo? 90 grados. Quiero ver cuánto sería eso en radian. Así que por regla de 3, despejo y me va a quedar 90 sobre 180 por pi radian. Esto es igual a pi medio radian. Ahora simplemente con una regla de 3. Eso les digo porque hay veces que el ingeniero les da, digamos, de 30 hasta 60 grados, digamos, y ahí hay que convertirlo sí o sí en radian. Listo, ya tenemos los bordes, el tita superior, tita inferior, radio superior, radio inferior. Vamos a la siguiente fórmula. Para calcular el x, el xg, es igual a qué cosa? Doble integral de qué? X por diferencial de área, dividido entre doble integral de diferencial de área. Pero yo no quiero manejar x, quiero manejar coordenadas polares. Entonces aquí sería, donde está x, voy a reemplazar. X es igual a ρ por coseno de tita. Ρ coseno de tita. Y diferencial de área, aquí dijimos que es igual diferencial de área, ρ de tita de ρ. Entonces aquí se hace ρ de tita de ρ. Dividido entre integral, diferencial de área, ρ de tita de ρ. Ahora, nuevamente, la jerarquía de las integrales. Siempre se integra el primer diferencial. Por lo tanto, acá corresponde el tita inferior y aquí el tita superior. Acá corresponde el ρ inferior, el ρ superior. Lo mismo aquí abajo, tita inferior, tita superior, ρ inferior, ρ superior. Muy bien, entonces reemplacemos y veamos cuánto sería el xg. Aquí va a quedar entonces integral desde el radio inferior dice que es 0 y el radio superior vale r. El ángulo inferior vale 0 y el ángulo superior vale pi medio. Rho por rho al cuadrado, por coseno de tita, por de tita, por de rho, dividido, integral desde 0 hasta r, integral desde 0 hasta pi medio, rho de tita de rho. Ahora, si vamos a integrar, primero hay que integrar el tita. Por lo tanto, este rho, ¿puedo sacarlo fuera o no puedo sacarlo fuera de esta primera integral? Sí. Sí, ¿no ve? Porque no corresponde a esa variable. Entonces, el rho al cuadrado lo voy a sacar fuera y aquí tendré integral desde 0 hasta pi medio. Lo mismo acá, este rho lo sacaré fuera de la primera integral. Quedará rho integral desde 0 hasta pi medio. Muy bien, entonces integremos. ¿A qué es igual la integral de coseno? Menos seno. ¿Cómo? La Menos integral de seno. coseno. Menos seno. Seno. A ver. ¿La derivada de seno cuál es? Oh, a ver. Seno, derivada de la función seno de x. ¿A qué es igual la derivada de seno? Coseno. ¿A qué es igual la derivada de coseno? Menos seno, no, correcto. Este es menos seno. La integral también se la conoce como la antiderivada, o sea, la inversa de la derivada. Por lo tanto, aquí tenemos coseno. Al integrar esto, fíjense, si esto lo integramos, a ver, esto de aquí, seno de x, imagínense que lo voy a mandar el de x al otro término. Entonces, aquí lo integro y aquí me queda seno de x había sido igual a la integral de coseno de x por dx, que es justamente lo que tenemos ahí, no solamente cambien el x por un tita. Entonces, aquí la integral de esto va a ser seno. Aquí la integral sería seno de tita. Y los límites de integración para tita son desde 0 hasta pi medio de rho. Dividido entre, ¿a qué sería igual la integral de tita? Tita simplemente, ¿no? Correcto. Sería tita, evaluado desde 0 hasta pi medio de rho. Entonces acá, reemplacemos. Aquí va a quedar, a ver, esto acá es un número, puedo sacarlo fuera de la integral, no hay ningún problema. Así que esto va a ser seno de pi medio menos seno de 0. Seno de 0.
por la integral desde 0 hasta radio r de rho al cuadrado de theta. Lo mismo el otro, voy a sacarlo fuera, un pi medio menos 0 por la integral de 0 hasta r de rho de theta. ¿Cuánto es el seno de pi medio? Siempre en esta parte su calculadora manéjenlo en radianes, ¿ya? Siempre esta parte en radianes, cuando operen con coordenadas polares en radianes. Seno de pi medio aquí es igual. 90. A pi. 1. 1, ¿no ve? Seno de 0, 0. 0. Muy bien, entonces fíjense qué es lo que nos va a quedar acá. Pi medio. Integremos por extremos y medio, bueno, todavía, aquí 1 sobre pi medio. La integral de rho al cuadrado por d rho, ¿a qué será igual? La integral de rho al cuadrado por d rho será, o bueno, imagínense que fuera una x, la integral de x al cuadrado, rho al cubo sobre 3. Rho al cubo sobre 3, ¿no? Correcto. Rho al cubo dividido 3, y esto tiene que estar evaluado desde 0 hasta r. Dividido aquí abajo entre integral de rho al cuadrado, dividido 2, desde 0 hasta r. Entonces acá, por extremos y medios, ese 2 se puede ir arriba, 2pi. Voy a reemplazar ahí el radio r, así que aquí va a quedar 2pi por r, radio r al cubo sobre 3 sobre radio r al cuadrado sobre 2. Este se puede simplificar con este y nos queda, por extremos y medios, 2 va a pasar a ser numerador. 2 por 2, 4. Este 3 se queda como denominador. Se queda como denominador 3. Ahí solamente quedó un radio r y aquí abajo hay un pi. Así que nos quedaría 4/3 de radio sobre pi, la coordenada xg, que es justamente lo que tenemos acá, ¿no? 4/3 de radio sobre pi. La demostración de YG es sumamente parecido, solamente que en vez de ser un coseno es un seno. No vamos a dar hasta ahí, no voy a hacer el YG por cuestión de tiempo, pero si ustedes quieren practicarlo, simplemente sería aquí un seno en vez de un coseno. Eso sería coordenadas polares, fíjense.